hacemos contacto y saludamos en esta mañana con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, importante analista político de nuestro país, con quien vamos a hacer un análisis de lo que significa en este momento la coyuntura política, tomando en cuenta que aparentemente en estos últimos días, al menos en esta semana anterior que se fue de vacancia la Asamblea Nacional, y el tema lógicamente de esta semana que va a ser la semana de Navidad, pues la Nochebuena, la Navidad, a pesar de que es un mes tan inequitativo, ¿no? Es un mes tan complicado, tan difícil, donde se aflora pues lo que significa en este caso toda la situación de la desigualdad. Sin embargo, en la parte política como que bajó un poquito quizás la situación, la intensidad de esta relación política entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es el punto de vista que se maneja con respecto también a lo que puede suceder en el mes de enero del próximo año? Mauricio, muy buenos días, gracias por atender este requerimiento. Bienvenido a Radio Noticias. Buen día, Osvaldo, y un saludo a toda nuestra audiencia de La Poderosa. Pues cerramos 2021 con los primeros meses de una nueva gestión ejecutiva, una nueva gestión legislativa. Ya han tenido varios meses de actividad demostrando por dónde va el rumbo, tanto del uno como del otro, y lo cierto es que, al menos, como tú mencionabas, respecto del trabajo legislativo, hay perspectivas en cuanto a 2022, pues una vez más probablemente veamos una situación tensa entre el presidente de la República y los legisladores respecto de los proyectos de ley que han quedado pendientes y que ya se han anunciado, llegarán a la Asamblea durante el primer trimestre del próximo año. Me refiero específicamente a la reforma laboral y a una ley de promoción de inversiones, como la ha denominado el presidente de la República. Ahí veremos si nuevamente ocurre el milagro de normas entrando por el Ministerio de la Ley, o si nos topamos frente a un muro que simplemente no deja pasar las iniciativas del Ejecutivo al no tener apoyo suficiente por parte de legisladores afines, ¿no? Y eso es apenas lo que tiene que ver con esta relación, pues no nos olvidemos que en teoría, y a pesar de encontrarse en vacancia, hasta el 28 de diciembre, que es otro tema que ha generado mucha discusión en el país, se tendría que aprobar la ley que ordenó la Corte Constitucional respecto de la interrupción del embarazo en casos de violación. Si bien es cierto, ya se ha producido el primer debate, es indiscutible que el mandato de la Corte Constitucional no se cumplirá hasta finales de este año. ¿Esto qué representaría en este ámbito, en el ámbito legal, fundamentalmente, si es que no es aprobado? No va a ser aprobado porque se fueron de vacaciones los señores asambleístas, pues, Mauricio. Así es, y quedan algunas deudas pendientes. Yo creo que lo principal, Osvaldo, más allá de enfocarse simplemente en este proyecto, sería analizar qué ha pasado con esta agenda parlamentaria. No nos olvidemos que cuando la aprobaron, todos los bloques hablaron de 5 ejes, temas de derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación, cultura, temas económicos, temas de derechos humanos, un eje específico para la naturaleza y otro para ética, transparencia y lucha contra la corrupción. En ese sentido, pues, esa agenda parlamentaria está en deuda, está pendiente, no hay mayores avances respecto de lo que se esperaba, incluso a un tema que a muchos ecuatorianos interesa, la lucha contra la corrupción. Se había establecido como prioritarios varios proyectos de ley que pues lamentablemente no han avanzado ni de una forma, digamos, contundente, ni siquiera a pasos pequeños. Es prácticamente entrar a una congeladora en temas que le interesa al país, y pues ojalá el 2022 sea el despertar legislativo para que se pueda no solo presentar proyectos de ley, como se han presentado muchísimos, por supuesto, sino que se discuta con responsabilidad y se aprueben normas que sirvan efectivamente a los ecuatorianos.
Ahora, ¿cómo se puede, en este caso, evaluar la situación en este año, tomando en cuenta que el Ejecutivo no tiene, pues, una mayoría dentro de la Asamblea Nacional y tiene que ejecutarse acciones, en este caso, que permitan, como, por ejemplo, el que entre una ley por el Ministerio de la Ley específicamente? ¿Qué es lo que se avisora? Mira que hay erosión, inclusive, en los bloques parlamentarios. El bloque de Pachacutic, de último, se fueron de vacaciones, pero medios peleados, pues ahí se van como 10, como 12 asambleístas que manifiestan tener una actitud de rebeldía, que no van a actuar y que no van a acatar lo que manifieste la coordinación nacional, lo que manifieste el coordinador interno del bloque. ¿Qué es lo que se puede evidenciar? ¿Qué pasa con la izquierda democrática, que tuvo también su convención en este último fin de semana, no sé, para reorganizarse, para redirigir sus acciones, tomando en cuenta que el próximo año inclusive va a ser un año con perspectiva electoral, Mauricio? Al interior de la Asamblea Nacional, Osvaldo, todas las fuerzas políticas, sin excepción, han sufrido cambios. Cuando se hablaba incluso de la primera gran minoría de la Asamblea correspondiente al bloque de UNES, se pensaba que iba a ser monolítico el bloque, que iba a actuar de manera fuerte, sólida, pero empezó con 49 y si bien ha sufrido pocas bajas, 2 apenas y hoy tiene 47, la sufrió. Con Pachacutic pasó lo mismo. Recordarás tú que antes incluso de que se instale la Asamblea Nacional ya sufrieron la primera baja, la del asambleísta Omar Ceballos de la provincia del Guayas. Y así ha avanzado, al hecho que tú mencionas, que 9 legisladores de Pachacutic, en declaraciones públicas hace pocos días, han dado un paso al costado y han decidido constituir un nuevo grupo parlamentario con fuertes acusaciones respecto de los asambleístas restantes de haberse convertido en aliados del oficialismo, de haber roto una disciplina partidista, de haber afectado además los principios de Pachacutic. Así es que creo que ahí hay que prestar mucha atención a lo que puede suceder. La izquierda democrática, no nos olvidemos, incluso ha tenido que afrontar... En este caso, Mauricio, tomando en cuenta que está de por medio también el líder de la CONAIE, ¿no? Porque los asambleístas que se ponen en rebeldía con el bloque prácticamente responden al presidente de la CONAIE. Y Osvaldo, no solo eso, sino anuncios de procesos de justicia indígena contra un grupo de legisladores, lo cual no tiene pies ni cabeza dentro de lo que está sucediendo en el país, respetando, por supuesto, como debería ser el Estado de Derecho. Esto es un sinsentido absoluto. Y como te decía, incluso otros bloques. Mira que la izquierda democrática, que se llegó a la Asamblea Nacional con una fuerza muy interesante, con presencia en varias provincias del país, ha tenido que afrontar ya 2 procesos disciplinarios. Uno, que puso fin a su vicepresidenta de la Asamblea, la señora Bella Jiménez, y otro en el cual le salvan a su asambleísta por Pichincha, Egner Recalde, con los votos del correísmo. El Partido Social Cristiano ha sufrido bajas. Hay un grupo que se denomina de movimientos locales, sin bancada, independientes, e incluso si queremos hablar de cambios, recuerda tú, y lo mencionabas al inicio, el presidente de la República llega al poder con apenas 12 legisladores propios, pero ahora tiene una bancada aglutinando varias de estas fuerzas dispersas, de aproximadamente 27 legisladores. Así es que ahí vemos una asamblea que en apenas 7 meses lo ha vivido todo, ha vivido camisetazos, procesos disciplinarios, problemas y rupturas al interior de los bloques. Ha llegado incluso, como tú has visto, a tener fuertísimos debates políticos para acciones que poco o ningún impacto tienen en la realidad, como exhortar a Lenín Moreno a regresar al país, que es un sinsentido también. Y pues, como digo, esperemos que el próximo año tengamos una Asamblea Nacional consciente de la realidad de los ecuatorianos, solidaria con la realidad de los ecuatorianos y actuando en sintonía con las necesidades de todos nosotros, ¿no? Así es que ojalá, al menos por ese lado, pueda recuperar además parte de la credibilidad y la confianza perdidos durante todo este tiempo.
Doctor Alarcón, buenos días. Eso al interior de la Asamblea. Ahora en el escenario de los movimientos sociales, hay muchos diálogos que no avanzaron. La CONAIE, trabajadores se reunieron con el doctor Juan Manuel Fuertes, pero estos no han generado resultado alguno, no ha habido algún comunicado, se quedaron solamente en estas reuniones. Es decir, no, en el plano social prácticamente está intacto todos los pedidos y todos estos anuncios de movilizaciones. Y el gobierno nacional, Gustavo, buen día, lo que ha dicho es que está operativizando los acuerdos a los que sí se llegó con algunos grupos sociales durante el mes pasado, pero no hemos conocido resultados. Hay aún reclamos pendientes por atender, hay aún cuestiones que están ahí latentes de descontento, más aún con la reforma tributaria que pasó por el Ministerio de Ley, más aún con la subida de la remuneración básica que nuevamente contenta a unos y enoja a otros. Y creo que pues en ese sentido, si bien es cierto que el gobierno nacional no puede satisfacer a todos los ecuatorianos por igual, sigue dejando en evidencia su débil músculo político de negociación. Mira que lo más avanzado en negociación que había logrado el gobierno, que sentar asambleístas de Pachacutic y asambleístas de la izquierda democrática para pulir el proyecto de ley económico urgente, se fue al caño con la entrada del proyecto por el Ministerio de la Ley en su estado original, ¿no? Entonces, como dije, hay un reto enorme respecto de 2022 con los dos temas quizá más sensibles, porque si bien la reforma tributaria lo es, ustedes probablemente coincidan en que el tema laboral es mucho más sensible y traerá una discusión larguísima, no solo a través de este proceso de trabajo colectivo que ha anunciado el presidente, sino también al interior de la Asamblea con las fuerzas políticas ahí representadas, ¿no? Creo que será cuestión de tiempo nada más volver a ver reclamos de los movimientos sociales, volver a ver pugnas incluso entre unos movimientos y otros a propósito de las jugadas políticas de yo sí apoyo al gobierno, tú estás en contra y esas fracturas tradicionales. Pero lo cierto es que frente a lo que se viene el próximo año, que sin duda va a ser un golpe en la economía de los ecuatorianos a propósito de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, es vital, Gustavo y amigos, que trabajemos en equipo para mejorar las condiciones en las cuales se está jugando a la política en Ecuador. Este proceso de la vacunación ya tiene sus retrocesos. No se avanzó la inmunidad colectiva, que era el punto a favor del gobierno. Ahora no se está anclando en en este proyecto, promesas de campaña, entregar créditos, desde hasta $5,000 con bajos intereses. Esto ha sido bien visto. No contrasta con el resto que no ha sido solucionado. Cumplir con ofertas de campaña sin duda es difícil, porque cuando uno es candidato ofrece de todo un poco y a veces hasta demasiado, pero ya cuando ingresa al poder se topa con una realidad muy dura y se da cuenta que no es tan fácil llevar a cabo lo que se dijo y lo que forma parte de un programa de gobierno. En ese sentido, no tengo la menor duda que el señor Lasso y su equipo de asesores habrá puesto en una balanza lo que puede traer réditos políticos y lo que puede tener menor costo político en cuanto a decisiones, y en función de ello están actuando. Mira que todo el capital que lograron con el proceso de vacunación, cumpliendo una de las principales ofertas de campaña, la de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, no fue aprovechado. Tuvimos problemas porque se tomaron mucho tiempo en presentar proyectos de ley que podían haber tenido una mejor recepción por parte de los ciudadanos a propósito de la popularidad del plan de vacunación. Negociaciones políticas que podían haber avanzado a propósito del exitoso proceso de vacunación se estancaron y no generaron resultado, y todo el capital ganado a propósito de este cumplimiento de oferta se ha mermado indiscutiblemente, ¿no? Estamos hablando que cuando terminó este proceso de vacunación, el gobierno nacional estaba bordeando el 80% de aceptación, popularidad y confianza. Y pues las cifras que nos presentan al mes de diciembre son preocupantes.
por la rapidez con la que se va perdiendo credibilidad y confianza. En ese sentido, pues, llevar a cabo una reforma tributaria que entra por fuerza de ley, estar incumpliendo una promesa respecto de la lucha contra la corrupción al crear no una comisión internacional que recupere lo robado, sino un grupo de funcionarios públicos para autoevaluarse y autocalificarse, va a traer igual un costo político. Así es que este tema de las ofertas de campaña ya convertidas en acciones de gobierno traerán resultados intermedios y veremos incluso si algo como lo que tú mencionabas de estos créditos a 30 años al 1% de interés no tienen el fin que tuvieron, recordarán ustedes, los créditos de pandemia del gobierno anterior, donde claro, el anuncio existía, los créditos existían, pero la forma en la que se los otorgaba y los requisitos que había de no pudo cumplir, acceder, pues, ¿no? No pudo acceder. Eran imposibles. No cumplía es que, con los requisitos, no estaban bancarizados. Exacto, Osvaldo. Entonces no se trata solo de anuncio, ¿no? Se trata de ver si efectivamente se concreta. Veamos qué es lo que pasa también, pero en ese aspecto y a propósito de promesas de campaña, ¿ves que el presidente de la República en este sentido ya se va con el tema de los créditos al 1% y a 30 años plazo? Pero también incrementa el salario en lo que se había manifestado y los trabajadores pedían, ¿no? Es que este año tiene que ser $25. Muy a pesar de el criterio del sector empleador, del sector empresarial, se suben los $25. En ese aspecto, ¿se puede evidenciar que el presidente de la República, para sortear, para ir desarticulando quizás esta situación de intranquilidad social de la que se puede evidenciar que el próximo año ya se está anunciando, ya se dice, movilizaciones de los trabajadores del 19, la CONAIE se suma y otros sectores, ¿será cumplir precisamente con sus promesas de campaña, Mauricio? Creo que cada cuestión se analizará de manera distinta, Osvaldo. Sin duda, lo de la remuneración básica puede ser vista como positiva, como una oferta de campaña que se cumple, porque van hacia esos $500 de remuneración básica al terminar el mandato, si suben $25 anualmente. Pero la pregunta que incluso cuando se hizo esa oferta de campaña muchos nos hacíamos es ¿cuál es el sustento técnico para ese incremento? Y no nos olvidemos que además un incremento de este tipo debe venir acompañado de otras medidas, no puede quedarse simplemente en esto, porque no es tan fácil como decretar el aumento de las remuneraciones cuando le estás poniendo al empleador y les estás poniendo a los ecuatorianos una carga tributaria mayor. No se trata de simplemente subir los $25 cuando no se sabe qué va a pasar el próximo año respecto de los temas laborales, respecto de la reforma laboral. Entonces yo creo que hay que esperar un poco, no hay que adelantarse al impacto que tendrá esta medida. Veremos los efectos a mediano plazo. Yo creo que ni siquiera a inicios del próximo año, sino a mediados del próximo año. ¿Qué tipo de efectos podrían ser en este caso, Mauricio? ¿Qué tipo de efectos positivos? Yo te hago una pregunta, Osvaldo, y como ya se ha dicho, si hay un pequeño o microempresario que tiene a su cargo un grupo pequeño de empleados, la subida de $25 le va a afectar indiscutiblemente. Y digamos que ese microempresario no quiere despedir a sus trabajadores, los va a mantener. ¿Qué va a hacer para suplir esa alza? ¿Cómo va a compensar esa alza? Subiendo precios, pues. Y esos precios van a terminar afectándonos a todos porque va a generar más costos para lo que adquirimos, bienes y servicios en el día a día. No se va a quedar simplemente ahí. No es que se sube la remuneración básica y todo se queda igual, exceptuando el poder adquisitivo de la gente. Siempre va a haber un impacto, siempre va a haber un golpe en ese sentido, y pues habrá que esperar a ver qué tan grande es el golpe o si hay medidas compensatorias, en especial, como he dicho, a quienes generan empleo, de tal forma que no seamos los consumidores de bienes y servicios quienes terminemos pagando los platos rotos. Lógicamente que tendrá que haber un ajuste, pero habrá que controlar también el aspecto, este fenómeno inflacionario, ¿no? Que se especulativo fundamentalmente, que va a tener un impacto con la inflación. En todo caso, de acuerdo a la perspectiva también de los ciudadanos, el gobierno como que, ya lo dijiste tú, no aprovechó esto de la vacuna y
y en este momento está en un descenso quizás en su credibilidad, tratando de recuperar con el tema del salario. Pero la Asamblea tampoco se queda atrás, pues, mi querido Mauricio. La Asamblea se va con una calificación realmente muy, pero muy baja, ¿no? Respecto a la percepción de su trabajo que tiene por parte de los ciudadanos. Indiscutiblemente, y yo creo que no incluso es un asunto de ejecutivo y legislativo, de presidente y de asamblea, es un tema de instituciones. Hay que pensar también, Osvaldo, Gustavo y amigos, en el tema de la justicia, una justicia que sigue empantanada, una justicia que sigue siendo vista como corrupta, en la que la ciudadanía desconfía. Mira los hechos simplemente del fin de semana, ¿no? Donde frente a un terrible caso de una muerte en condiciones extrañas, no podemos hablar efectivamente cuáles han sido las razones de una persona en Manta. Resulta que está como sospechoso un fiscal que además era el encargado de discutir y tratar, investigar temas de femicidio, y que termina generando, por presión de redes sociales, una suspensión temporal mientras se investigan los temas por parte de la judicatura. Y la gente sigue reaccionando y la gente sigue desconfiando. Hay que también pensar, amigos, en los procesos que lleva a cabo en este momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está en marcha la designación de un nuevo contralor, está en marcha la designación parcial del Consejo Nacional Electoral a propósito de las seccionales de 2023. Incluso está en marcha la renovación parcial de la Corte Constitucional, así es que lo óptimo en estos casos, aunque parezca una avalancha de información y una avalancha coyuntural, creo que lo que nos corresponde es empezar a discutir todos estos temas para que ninguno se nos pase de agache, para que se dé cuenta además la institucionalidad y las autoridades que hay una ciudadanía vigilante y pendiente de que no solo se cumpla con los mandatos recibidos a través del voto, sino también con los mandatos que están establecidos por la Constitución y la ley. Una situación complicada, y a eso súmale lo que ya te preguntaba respecto a la situación electoral. ¿Será atípico quizás de lo que se tenga que vivir en la Asamblea Nacional? Porque sin lugar a dudas vamos a estar pensando, aun cuando sean elecciones seccionales, ya aparecerán pues ya candidatos y habrá que ver cómo es el comportamiento de los propios partidos políticos. Indiscutiblemente, y veremos también cómo quizá al interior de la Asamblea Nacional empiezan a moverse ciertas fichas para dejar sus curules y pasar a cargos de elección popular a nivel local. Es algo que ya ha sucedido en más de una ocasión. Veremos también negociaciones entre organizaciones políticas a propósito de las seccionales del 2023. Y lo cierto es que la función de autoridades locales es vital en el día a día de los ecuatorianos, y durante estos 4 años que ya hemos vivido en Quito, en Cuenca, en Guayaquil y en los 221 municipios del país, creo que está bastante claro respecto de quienes tienen alguna opción de reelegirse y quienes no, cuáles son las nuevas caras que pueden hacerse cargo de los temas locales y cuál es el panorama de las organizaciones políticas. No vaya a ser que nuevamente, al igual que ha sucedido en la Asamblea Nacional, se designan candidatos simplemente por telefonazos, sin ninguna sintonía ideológica, sin ninguna sintonía con los planes de gobierno de la organización, o como ya ha sucedido, se vende o se renta al mejor postor un espacio en una lista o una cabeza en un municipio, ¿no? Una alcaldía, una candidatura, una prefectura a nivel provincial. Así es que hay que estar muy atentos, porque el principio, muchas veces, de la corrupción que tanto nos afecta, está precisamente ahí, en la forma en que se designan los candidatos, en la forma en que se financia la política, en la forma en que se accede al poder en gobiernos locales, que terminan generando pequeños caudillos que hacen y deshacen a su antojo. Ahora, se tendrán que hacer ajustes dentro de lo que significa la visión y, lógicamente, la estructura del gobierno, Mauricio. Indiscutiblemente sí. Yo creo que el proceso de evaluación por parte del gobierno nacional tiene que ser permanente, y que más allá de que pueda ser considerado un signo de debilidad, que a mí no me parece, debería evaluarse al gabinete, debería tomarse correctivos, debería hacerse los cambios que se tenga que hacer por el bien del país. No se trata de aferrarse a los cargos o de tratar de mantener estabilidad en un gabinete que tiene varios miembros que han demostrado, creo yo, que incapacidad para llevar a cabo sus acciones, y para gobernar no basta con ser buenas personas.
para gobernar se necesita mucho más. Así es que ojalá esas evaluaciones, esos correctivos vengan a tiempo, que se rompa la tosudez del Ejecutivo de mantener ciertas líneas cuando ya se ha probado que estas no funcionan, como ha sucedido con la propuesta de la Comisión Anticorrupción, que ha recibido una cascada de críticas en medio de la propuesta. Y pues que no puedes hacer una comisión para corregir. tú mismo controlarte, pues, ¿no? Bueno, yo me quedo, Osvaldo, con esa frase que es maravillosa, que dice que cuando quieres que algo no funcione, crea una comisión. Y yo creo que por ahí va el tema. Seguimos creando comisiones, y lo cierto es que este país no se va a solucionar a partir de comisiones. Este país necesita voluntad política real, este país necesita transformaciones y cambios por iniciativa de nuestras autoridades y no simplemente discursos y palabras bonitas que ya hemos constatado no funcionan. Veamos qué es lo que nos depara en consecuencia la finalización de este año, tomando en cuenta que estamos con pandemia, Mauricio, estamos con la variante Omicron ya en nuestro país, más contagiosa. Esperemos que la situación esté controlada, se sigue trabajando también en el ámbito de la vacunación, pero eso no es todo, con hospitales que están desabastecidos, este momento tratando de comprar medicamentos rápidamente para solventar la situación, porque lo que se vive en los hospitales también es crítico. Veamos qué es lo que pasa, Mauricio. Y creo que lo principal, Osvaldo, Gustavo y amigos, es que no perdamos de vista nuestro rol como ciudadanos activos. La capacidad de criticar tiene que estar ahí, pero la capacidad de proponer y de actuar también. Tenemos que arrimar el hombro para salir adelante porque hay poco que esperar de los políticos y creo que el futuro de este país depende principalmente de nosotros. Mauricio, muchísimas gracias, muy amable por tu participación. Muy buenos días. Siempre un gusto, un buen día. El doctor Mauricio Alarcón Salvador, importante analista político, con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa.